Buenas tardes a todos los que están conectados. Buenas tardes al maestro Valentín Garbier. Buenas tardes. Bueno, ya son buenas noches, así que creo que en Argentina son las 9, ¿verdad? Así es, son las 9 aquí. Bueno, Sí, sí. encantado de tenerlo aquí en la radio. Tomé prestada es- esta emisión radial de Pavel, uno de nuestros compañeros de trompetistas de Perú. Y bueno, hoy día tenemos al maestro desde Argentina, Valentín Garbier. Y bueno, voy a comenzar, si me permite el maestro, leyendo una pequeña reseña sobre él. Bien, Valentín Garbier comenzó sus estudios de trompeta a los 8 años de edad. Realizó su formación inicial estudiando teoría y composición musical con Marcelo Perticone y trompeta en el Conservatorio de Mar del Plata, su ciudad natal. En Buenos Aires completó la licenciatura en música con especialidad en dirección orquestal y estudió trompeta con Rafael Morelli. Tuvo su posgrado en trompeta en la Royal Academy of London con los profesores John Wallace y Howard Snell. Fue miembro integrante del Ensemble Moderno, renombrada agrupación dedicada a la interpretación de música contemporánea radicada en Frankfurt, Alemania. Como trompetista, compositor y arreglador integró el Jazz Ensemble de la radio de Hesse. Durante 7 años y recibió el premio de jazz en el estado de Hesse en el 2015. Fue profesor del máster de International Ensemble Modern Academy, curso otorgado por la Universidad de Música de Frankfurt. Es invitado regularmente a festivales, cursos y a dar clases magistrales en varios países. Festival en Campos de Jordao, en Tokio y en muchos países. Ha sido invitado a tocar con la Sinfonia Orchestra en Frankfurt, Halle Orchestra, London Sinfonietta, entre otros. Eh, Presentándose en ocasiones como solista en salas como Berlin Philharmonic, Tuchel Zurich, Barbican Hall, Royal Festival Hall, Cardigan Hall. Es considerado uno de los trompetistas más versátiles de la actualidad y sus viajes musicales lo han llevado a lugares tan lejanos como Mongolia, China y el Congo. Reside en Buenos Aires desde el 2018, donde se desempeña como solista de trompeta de música clásica y jazz y educador y compositor. Bueno, aquí lo tenemos al maestro, espero haber dicho de alguna otra forma correctamente los nombres del que están en otro idioma. Disculpe, maestro. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, Pepe. Bueno, un placer charlar contigo y con todos ustedes que están allá. Bien, Muy bien, maestro. acá, digamos, pasando este momento extraño, ¿no? En el mundo. Así es. Ujú. Bueno, pero de otra forma da algunas ventajas, creo yo. Mm. Tenemos a muchos artistas más cerca, de lo que parece. Entrevistamos aquí a los mejores trompetistas del mundo y nuestras estrellas nacionales. Y usted es uno de los que tiene renombre mundial. Bueno, maestro, tengo muchas preguntas que hacerle, pero queremos saber un poco de usted. Cuéntenos su historia desde sus inicios hasta la actualidad. Bueno, un resumen, porque estaría mucho tiempo hablando, pero un resumen básico. Yo nací en Mar del Plata y tuve la suerte de tener dos padres, venir de una familia bastante artística. Si bien ambos padres no son profesionales de tareas artísticas, sí como amateurs. Mi madre es muy artista, dibuja, eh, en fin, pinta. Mi padre es trompetista de jazz como hobby, pero muy apasionado y muy activo, todavía activo hasta el día de hoy, aquí en Mar del Plata. Eh,
Así que él de alguna manera me inculcó el amor por el jazz. Y también la música clásica se escuchaba mucha música en mi casa de chico. Y había un ambiente muy propicio para las artes en general. Bueno, después con el paso del tiempo tomé la decisión de estudiar música. eh, Fui a Buenos Aires, estudié dirección orquestal, como vos dijiste. Pero a su vez tuve un gran maestro de trompeta llamado Rafael Morelli, eh, que bueno, me ayudó mucho a encontrar un camino, una línea de trabajo, ¿no? Una manera de pensar el tocar. Y después de eso conseguí una beca para estudiar en Londres. Ahí sí me especialicé en trompeta en la Royal Academy of Music y tuve la suerte de contar con profesores que me ayudaron mucho, John Wallace, Howard Snell. Siempre tuve una conexión con la música contemporánea desde chico. Tuve profesores como Marcelo Perticone y demás que me acercaron a la música que se escribe hoy en día. Siempre es como que era algo que pasaba cerca mío. Ahí en Londres ya tuve la oportunidad de tocar con la London Sinfonietta, hacerle cambios a mi profesor, John Wallace, que era el trompetista de la agrupación más importante de Inglaterra de música contemporánea. Y justo cuando terminé del posgrado, a los 2 años de irme a Europa, hubo un concurso para entrar al ensamble Modern en Frankfurt. Y bueno, fui a concursar, justo había terminado de estudiar y tenía ganas de quedarme un tiempo más en Europa. Y bueno, tuve la suerte de ingresar junto con mi gran amigo Sava Stoyanov, que es un trompetista búlgaro increíble, que estaba tocando conmigo en esa pieza que has pasado. Los dos ingresamos y estuvimos 15 años juntos. Yo estuve 15 años en el ensamble Modern, que es el ensamble de música contemporánea tal vez más importante, Sí, junto al ensamble intercontemporáneo de Francia, uy, sí. del mundo, diría, porque en Estados Unidos no hay ensambles de música contemporánea full time. Hay ensambles, pero no full time. Estos son grupos, realmente es como un trabajo fijo. Y tuve la gran suerte de ir de pasar 15 años en ensamble moderno, que fue como estar 15 años en la universidad prácticamente. Eh, Aprendiendo todo el tiempo, trabajando con compositores vivientes, interactuando, aprendiendo. Fue realmente una experiencia increíble, pero hace, bueno, como 3 años tomé la decisión de volverme a Argentina, un poco me pareció que ya había cumplido un ciclo allí. Quiero agregar que también fui paralelamente desarrollando una actividad como músico de jazz, que yo eso es algo que yo mamé de chico, ¿no? Y lo volví a aportar dentro de mi actividad. En Frankfurt ya empecé a tocar, me empecé a ingresar un poquito en la escena del jazz alemán. Eh, Escribí mucha música y toqué para el ensamble de jazz de la radio de Frankfurt y otros proyectos. Y bueno, y se fue desarrollando como una especie de carrera para mí muy interesante, donde aparecían las dos cosas, la música clásica contemporánea y también el jazz, que se iban juntando. Y bueno, hace 3 años decidí volver a Argentina y así estoy haciendo, tengo una actividad freelance, estoy tocando, enseñando, haciendo muchos proyectos y por suerte estoy manteniendo mis proyectos, mis europeos también, muchos contactos allá, con lo cual viajo bastante seguido. Venía viajando 3 veces al año más o menos a Europa hasta que pasó esto de la pandemia. Así que bueno, ese es un poco un resumen de mi vida musical, si se quiere. Ahora Genial, estoy maestro. viviendo en Buenos Aires. Si bien estoy ahora en Mar del Plata, pasando la cuarentena aquí en Mar del Plata, que es una ciudad que está al sur de Buenos Aires, en el mar. Está un poquito más relajado aquí la situación. Ah, qué genial, felizmente, maestro. Eh, Sí. bueno, es un privilegio tener a uno de los ex miembros de este grupo tan prestigioso, Ensamble Moderno. Mm. Uy, ay, ay, si fuese argentino, sería un orgullo hablar de usted. Bueno, no es para Ma- tanto, pero gracias. ¿Por qué eligió la música contemporánea? De repente muchos de nuestros espectadores se preguntarán qué es la música contemporánea, que se habla mucho, que se ejecuta mucho por los trompetistas clásicos. De repente nos podría despejar un poco esa duda, ¿no? Primero respondiendo, para usted, ¿qué es la música contemporánea?
Bueno, es complicada esa pregunta porque en realidad uno podría decir que la música contemporánea es todo lo que se produce en esta época, es la época contemporánea. Pero nosotros en general definimos a la música contemporánea como la música de raíz europea, si se quiere, de raíz clásica, de lo que viene, se origina desde el tronco de la música clásica, que se empezó a escribir a partir de las innovaciones de algunos compositores, como podrían ser Schoenberg, Debussy y Stravinsky. Son como las tres figuras principales. Y a partir de ahí se abrió todo un universo de lenguajes musicales que tal vez desafían algunos de los conceptos tradicionales de la música clásica como se había visto hasta ese momento. Y bueno, es la música que se escribe, ¿no? Que se fue escribiendo a lo largo del siglo XX, básicamente, y la que se sigue escribiendo hoy, se sigue desarrollando. Y bueno, tiene muchísimos matices y hay cantidades de estéticas y formas diferentes de hacer música contemporánea. No hay una sola manera. ¿Mm? Pero eso sería como un resumen. No sé si se fue claro lo que dije. Ujú, sí, claro. Y justo lo que hemos escuchado al principio, antes de comenzar la entrevista, escuchamos dos cornetas para Valentín Clavier. Esto es una muestra de la belleza del mundo contemporáneo, en específico la música, ¿no? Maestro, pero ¿por qué eligió la música contemporánea? ¿Qué es lo bonito que le Bueno, lleva a la música contemporánea? lo ah, más ah, lindo de esto di- es, honestamente, es la posibilidad de trabajar con músicos y con compositores, principalmente, compositores que están vivos. O sea, la poder de interactuar, de relacionarte y participar de un hecho artístico con alguien que lo está creando hoy, en el momento, y uno pueda participar de ese proceso. Eh, Ujú. no es que no tengo nada en contra de tocar música antigua, me encanta la música clásica, pero está bueno también trabajar con gente que está viva o música que es relevante a la época en la cual uno vive. Si bien los clásicos también son relevantes, según cómo se los toque, eh, también no es casualidad que se escriba música como se escribe hoy y que individuos conectados con su tiempo escriban la música que escriben hoy. No es casualidad que ocurran estas cosas. Y ser partícipe de eso me parece muy motivante, muy estimulante. Y creo que es lo más lindo de trabajar con la música contemporánea. Además es un desafío, es siempre tratar de descubrir cómo interpretar la música de un individuo, ¿no? Y cómo encontrar maneras de acercarte a ese individuo y cómo escribe y por qué escribe así. Eh, Se abren un montón de universos y da para ser muy curioso y bueno, y se puede aprender muchísimo de eso. Es una especie de viaje de autodescubrimiento también. Ujú. Sí, sí, maestro, qué interesante, qué interesante. Tenemos, En mi caso particular, debo decir que fue un poco por casualidad que me fui siempre yendo para este lado, porque desde muy chico, ya a los 12 13 años, empecé a tomar clases en Mar del Plata de teoría, armonía, composición con un compositor de música contemporánea, llamado ah, Marcelo ya, Perticone. ya Entonces tenían él ya bastante me empezó influencia. a infectar, ya de chiquito, ya me empezó a meter y a explicar un poco de qué se trataba todo. Después en la universidad seguí teniendo, estudié dirección orquestal y composición, seguí teniendo bastante contacto con ese mundo y cuando fui a estudiar trompeta a Londres, daba la casualidad que mi profesor tocaba música contemporánea, John Wallace, y entonces me estimuló a seguir en ese camino. Y después era como natural para mí seguir por ese lado. Además, como músico de jazz, hay muchas conexiones entre la música contemporánea y el jazz, la música popular. Ujú. También lo hay con la música barroca, de alguna manera. Mucha gente que se interesa por la música barroca también se interesa por la música contemporánea. Hay algo camarístico, ¿no? De la música de cámara. De, hay, hay conexiones en música de cámara, jazz y música contemporánea. Y yo estoy justamente interesado en esos tres mundos. Uy, qué privilegio, maestro. Es un lujo tenerlo aquí. Justo lo que le acabamos de decir a nuestros espectadores, lo que acabamos de escuchar en el principio, esta obra, vamos a poner un pedacito.
para algunos les parecerá algo raro, algo que está fuera, algo nada que ver, ¿no? Para los que, digamos, son un poco más tradicionales, ¿no? Eh, pero esto es un nuevo periodo, ¿no es cierto? A este periodo se le dice, no sé, contemporáneo. Y pues tenemos este nombre también en este tipo de música. ¿Cómo se podría decir, maestro, para explicarles a nuestros espectadores? ¿Esto es un nuevo lenguaje? ¿Esto es una nueva interpretación? ¿Cómo se le podría definir a lo que tocamos como música contemporánea? A esto que está sonando, por ejemplo, A ver, vamos a ahí escucharlo. se ve, sí, ahí se ve un poquito la conexión con la música antigua, porque estamos tocando cornetos. Mi colega Saba, estamos tocando cornetos, que son instrumentos del barroco y del renacimiento. Son como es un instrumento que existía, es una mezcla entre flauta y trompeta, que tiene los agujeros de una flauta, está hecho de madera y tiene boquilla de trompeta. El corneto es un instrumento hermoso. Y es un instrumento que yo empecé a tocar también por interés por la música antigua, y mi colega también se interesó, y esta obra en particular la escribió Benedict Mason, que es un compositor inglés muy interesante, un personaje muy interesante que vive en Berlín, y fue hecha como una especie de workshop. Fuimos a la casa de él en Berlín y estuvimos toda la tarde probando cosas, y él experimentando con los cornetos con nosotros y anotando ideas. Y también ensayó toda una suerte de coreografía. Cuando se toca, hay toda una coreografía muy simpática, muy interesante, donde terminamos saliendo del escenario y tocando desde afuera y de adentro y dando vueltas. Y bueno, tiene que ver con esto de coordinar con el compositor, de trabajar con el compositor también, ¿no? Y participar del hecho creativo mismo. Eso es lo fascinante que tiene, una de las tantas posibilidades que tiene estar en la música contemporánea, trabajar con los compositores, influenciarlos de alguna manera, mostrarles cosas. Es muy lindo eso. Sí, es magnífico, es algo muy bello, es algo que cuando yo toqué, ya algo personal, cuando yo toqué mis primeras obras contemporáneas me trasladaron a un mundo distinto. Claro. Es como algo, lo primero que me aluciné, que pensé, era la rareza, era La rareza. como el ser humano se desfragmenta. Es algo así, es un pensamiento. Inclusive lo relaciono con pinturas en movimiento, con algo psicodélico se podría decir. Algunas veces cuando interpreto este tipo de obras, siempre alucino bastante con cualquier nota que se venga. Sí, creo que está más conectado con el mundo de los sueños, Así es, el creo que coincidimos. inconsciente, como tú muy bien dijiste, lo raro, lo extraño que está en la vida, que existe, y a veces no queremos ver, pero que está ahí, y que sale a través de la música, ¿no? Incorpora todo. En la música contemporánea no está solamente lo bello, el paradigma de la música romántica y clásica tradicional es la belleza en el sentido griego, ¿no? De la belleza como una cara hermosa. Pero en la música contemporánea también se incorporan otros tipos de aspectos. Hasta la fealdad puede participar, cualquier cosa puede formar parte de esto. Por ahí las notas no necesariamente son el rey, como hasta ahí, las alturas, sino que también los timbres, las texturas. Como que se amplía mucho el espectro de lo que puede ser expresivo, de lo que se puede incluir en esta estética. Y eso es muy interesante, y como vos muy bien dijiste, también se relaciona mucho con el mundo de lo pictórico, ¿no? Yo muchas veces interpreto gestos y interpreto colores en lo que estoy tocando, o texturas, y uno puede tener un viaje de esas características cuando hace música contemporánea, y cuando la escucha también, y tiene que estar abierto a entrar en ese viaje cuando uno escucha música contemporánea, y no esperar que le alimenten la misma receta de siempre, ¿no? A la que estamos acostumbrados, que es muy linda siempre, puede ser muy linda, pero a veces está bueno salirse de ese lugar de cómodo y descubrir algo nuevo, porque a veces uno descubre cosas muy interesantes de uno mismo también, y del mundo a través de eso. Y esto sigue evolucionando, porque cada día aparecen
estos temas que van, que van ya a otro nivel. Ya la trompeta, bueno, los instrumentos en general se utilizan con sus máximos recursos. El compositor eh, tiene un reto para el intérprete con este tipo de obras que digamos que ahorita en el otro continente pues ya están desarrollándose, ya están componiéndose, ¿no? Inclusive ya se están grabando. Y es algo Claro, mágico, es algo muy extenso, muy es algo extenso. muy amplio también. Eh, Y bueno, claro, sí, sí. sí, le iba a preguntar si es que las personas normales, si usted cree que ya han tenido contacto con la música contemporánea, así no la hayan escuchado. O sea, me explico. Sí. Si en su entorno las personas normales, las personas comunes, no músicos, ya han tenido experiencia con la música contemporánea, ¿usted cree eso? ¿Usted Tal vez, yo tengo una postura. Yo quiero saber su postura. em, no lo sé, yo creo que mucha gente no ha tenido tanto contacto con la música contemporánea per se. Em, por ahí mucha gente trata de no le interesa a primera vista eso, ¿no? Em, pero creo que para una persona, cualquier persona curiosa, no hace falta ser música ni conocedora, puede disfrutar de esto. No hace falta ser un experto en música para disfrutar de la música contemporánea. Solamente hace falta ser abierto y curioso y estar dispuesto a que no sea todo fácil escuchar, poder sentarse y tener algunos, poder atravesar algo que pueda llegar a ser conflictivo en algún momento, pero que al final termina resultando muy productivo, muy provechoso. Pero tiene que estar dispuesto a que no le sea todo fácil, todo azúcar, digamos, Uh-huh. eh, a la hora de sentarse a escuchar. Cuando toco y compongo algo, pienso en un público así. No estoy pensando en un público especializado, para nada. Estoy pensando en una persona que no es música, pero que está dispuesto a meterse en un mundo que tal vez no sea lo que ya conoce y que pueda atravesar ese viaje. Ese es el público para mí ideal al que yo aspiro. Eh, Genial, maestro. pero no sé, a ver, me interesa tu postura al respecto. Bien, ¿usted cree que los efectos de sonido se puedan determinar como música contemporánea? Los efectos en sí, no. Es cómo se usa, en el contexto en el cual están los efectos, es lo que hace que tenga sentido, ¿no? Los ruidos, porque sí, no tienen nada especial, pienso yo. Okay. Pero sí, el contexto en el cual se presentan pueden llegar a abrir todo un mundo, un espectro nuevo. Es cierto que con la música contemporánea se empezó a experimentar mucho más con el timbre y a aprovechar todas las posibilidades sonoras de los instrumentos, ¿no? Eso es cierto. Uh-huh. Pero Bueno, se sigue tocando también de manera tradicional. Está todo incluido, hay muchas más posibilidades. Pero los ruidos solo, por sí solos no significan necesariamente que sean música contemporánea. Ruidos hay todo el tiempo, ¿no? uh-huh, Estamos así es. viviendo con ruidos constantemente. Mm. Uh-huh. Desde muy chico solía ir al cine. Bueno, hasta ahora. Ajá. Y hace algunos años, cuando me fascinó la música contemporánea, yo me di cuenta que había una relación en el cine con la música contemporánea. Así, así el- la película, sea de drama, sea de caricaturas, sea de terror. Eh, bueno, cuando escuchamos de repente algo muy impactante, la orquesta o el intérprete se puede decir que saca algunos sonidos que conlleva pues a una escena, por ejemplo,
como esta película llamada Psicosis, ¿no? Ya la orquesta con los violines comienza a sacar algo disonante, ¿no? Entre los agudos y cada vez más denso y más denso, ¿no? Como también algunos efectos que se utiliza para sacar son sonidos digamos de los sables láser de los Jedi de Star Wars, ¿no es cierto? Entre efectos que se puede utilizar sacando los sonidos del gong, ¿no es cierto? Es ahí donde yo creo que la música contemporánea tiene contacto con cualquier persona en el cine. No sé a usted qué le parece. En Sí, todo momento, tal ¿no? vez hay una relación más directa con lo visual ahí, ¿no? Por ejemplo, la escena de Psicosis del cuchillo, y eso que estás relatando es increíble, muy impactante. Eh, y uno lo puede relacionar más directamente con una escena, ¿no? Cuando uno escucha un concierto de música contemporánea sin escena, por ahí es en el mundo de la imaginación que aparecen esos escenarios. Así es. Un día estaba Mm, escuchando a la German Brass, mm, ya digamos antes de conocer la música contemporánea, y escuché un tema de Ennio Morricone, que en mm, paz descanse, eh, que tenía, si no me equivoco, tenía un do, fa y fa sostenido. mm. Eh, que es una película que comenzaba con la armónica. Filarmónica, sí. Un efecto un poco que da miedo, ¿no? Sí, Entonces, es ahí donde me percaté de algo que con unas simples notas, con cualquier nota, puedes darle un susto a una persona, para ser más específico. Puedes sí, sí. transformarle el ambiente. Un día yo, en la noche, en mi escuela, donde todos estaban durmiendo, ya era de épocas de fiestas patrias, y se me ocurrió tocar esa melodía. Ah, Y las chicas gritaron como locas. mm, Todas las chicas que salían a marchar estaban en los salones durmiendo, ¿no? Y toqué eso y, y la chica fue ah, fue una anécdota. Y qué bueno. Mm. con una simple melodía me llamó mucho la atención para poder conocer más y más y más y más. Y mira, ya puede ser los sueños realidad, ¿no? Tocar estas obras, ¿no? Más a Qué profundidad. interesante el poder de lo evocativo, ¿no? De la asociación. Esa es una idea muy original que ha tenido Enrique Crespo, que es muy creativo, un hombre muy creativo, que ha logrado trasplantar ideas de un género en otro, en el de los bronces. Muy original. Pero de todas maneras en un contexto mucho más tradicional, si se quiere, ¿no? Pero de alguna manera innovando también. Ha sido muy innovador en lo que hizo. Así es. Normalmente la música contemporánea causa miedo para las personas que no son músicos, creo yo. ¿A usted qué le dicen las personas que no son músicos con respecto a las composiciones contemporáneas? A sus composiciones Sí, de repente o a las composiciones de otros maestros, ¿no? depende mucho del tipo de composición, porque hoy en día hay tanta variedad de estilos en la música contemporánea que es muy difícil. Antes, en una época, ya en las décadas 60, 70, se podía decir que la música contemporánea a veces se asociaba a la música de terror y los ruidos así que dan esa sensación de miedo. Hoy ya creo que es mucho más amplio. No sé si se puede restringir. A veces hay gente que se muestra confundida, que me dice, mira, la verdad que no entiendo nada, como que quieren entender y no entienden, entonces quedan como una especie de frustración, genera en mucha gente una frustración. Pero esa es un poco esa tendencia del ser humano de querer entender todo, ¿no? En lugar de vivir una experiencia y dejarse ir por ahí, es querer entender. Si uno no escucha una melodía y una armonía, hasta se puede enojar por momentos. Genera a veces enojo, no solamente miedo, también.
pero también en mucha gente genera una cosa muy cautivante, ¿no? Depende de la reacción de la persona, hay reacciones muy diversas. Yo he aprendido con los años tampoco a prejuzgar demasiado las reacciones de la gente, porque me he encontrado que muchas veces he tocado una obra de música contemporánea en un contexto más tradicional y he pensado, uy, ¿qué van a pensar de esta obra? Va a ser terrible. Y muchos me han dicho después que lo que más les interesó fue esa obra contemporánea, más que lo otro, tradicional. Como que les dejó algo, los que se quedaron pensando más en eso que en las otras cosas que por ahí eran lindas, pero un poco más intrascendentes, tal vez. O sea, que hay que confiar también en el efecto a largo plazo, mediano y largo plazo, que puede producir la música contemporánea. Puede ser que genere un rechazo en el primer impacto, pero que alguien se quede pensando y le produzca algo con el tiempo. Lo que es, por ejemplo, un signo de una buena película, ¿no? Una película que te deja algo. Igual con esto no quiere decir que toda la música contemporánea genere ese efecto, ni que toda sea buena, porque no, tampoco lo es necesariamente. Cada uno tiene un gusto desarrollado dentro de eso y hay cosas que no me gustan para nada también dentro de lo que es la música contemporánea. Genial, maestro, sí. Como compositor, ¿cómo ha abordado sus obras? De repente nos podría contar alguna técnica que tiene o algunos recursos que utiliza. De repente usted se ha influenciado por algún compositor. Básicamente a mí como compositor, yo nunca me consideré un compositor realmente profesional en el sentido de la palabra, pero sí empecé a escribir hace tiempo mis propias piezas de jazz, más del género jazz para improvisar arriba, o sea, herramientas que me eran útiles para usar como improvisaciones, para después improvisar. Eso se fue desarrollando y cada vez me fui interesando más por la composición, especialmente al estar dentro del ensamble moderno, fui recibiendo muchas influencias. Pero siempre me considero más por el lado del jazz, no un compositor muy complejo. Últimamente he empezado a componer más cosas escritas realmente, completamente escritas. Y estoy empezando a integrar más los lenguajes de la música contemporánea, el clásico y el jazz. Pero tampoco soy un compositor muy vanguardista, uso bastante las notas, sigo muy interesado en las notas, en las armonías tradicionales, y estoy buscando maneras de confluir todos los mundos que a mí me han inspirado, que son el jazz, la música contemporánea y la clásica, principalmente. Estoy buscando de alguna manera que naturalmente se produzca una especie de mezcla, pero que no sea una fusión forzada, sino que totalmente natural entre esos lenguajes. Y esa es mi búsqueda. Genial, maestro. Alguna vez yo me puse a pensar que en un futuro va a haber una ruptura, un punto de quiebre entre este periodo y el siguiente. ¿Cuál cree que sea este nuevo periodo, esta nueva música? Yo me alucino, ¿sabe qué? Yo me alucino que vamos a tener poco papel, por así decirlo, poca partitura. Vamos a tener un papel que solamente tenga una imagen. Y en esa imagen el intérprete va a, de una u otra forma, va a interpretar, va a improvisar, va a sacar, digamos, algo de sí mismo, ¿no? Algo más natural. Ya no se va a tener que regir tanto a normas de escritura, todo eso, porque creo que en esta época estamos explotando bastante nuestra técnica, digamos, ¿cómo se le dice esto? Nuestra técnica avanzada, Sí. ¿no? Estamos haciendo de todo, estamos sacándole hasta el mínimo sonido y hasta el máximo sonido de la trompeta. Tanto tocarlo sin o con boquilla, ¿no? Hasta inclusive vi un video en la cual se le daba de martillazos a la pobre trompeta. Claro, sí. Bueno, al tener más recursos, uno puede hacer muchas más cosas obviamente sin partitura, y puede ser más rico el recurso de la improvisación. Por ejemplo, el mismo Peter Evans, trompetista Sí. americano, él mismo ha dicho que por ahí él no está tocando muchas obras escritas contemporáneas para trompeta porque le parece que puede improvisar algo que suene mejor en la mayoría de los casos. Y la verdad que cuando uno lo escucha a él, no puede no estar de acuerdo, porque
la cantidad de sonoridades y de recursos que él está explotando a través de la improvisación superan en gran medida muchas de las obras escritas que escuchamos. Entonces, es cierto, hay mucha más posibilidad, además a través de la tecnología, ¿no? Todo lo que es la electrónica y las posibilidades de formar, filtrar, modificar los sonidos. Nos permite ir en muchas direcciones diferentes donde la escritura no tenga que ser tradicional. Puede haber mucho más trabajos colaborativos, como vos decís, con otro tipo de escritura, de gráfica o no tanta escritura. Quizás el futuro se acerque más hacia eso, ¿no? Se confluyen los mundos de la música electrónica, techno, yo además, y la música contemporánea. Se van juntando esas escenas. Pero no dejaría de pensar que va a haber música escrita tradicional en el futuro. Creo que sí lo va a seguir habiendo. Y también creo que va a haber música acústica en el futuro, no electrónica. Porque tenemos una necesidad hacia lo acústico. Creo que los humanos tenemos una relación con la música en directo, en vivo y acústica, que no lo vamos a perder, por lo menos una gran minoría, no sé si la mayoría, pero una buena minoría va a seguir fascinada por la liturgia o el ritual de la música en vivo y acústica, el sonido real, cómo sale de un instrumento a una voz, Sí, sin claro. amplificar. Sí, sí, O sea, que va a haber, en eso, lo fascinante de la actualidad y el futuro es la confluencia y la mezcla y la gran variedad de opciones que hay y las cosas que están sucediendo tan creativas con todas estas posibilidades que tenemos. así es. La gran mayoría de personas le gusta mucho la música acústica. Le gusta mucho ir al teatro, escuchar óperas, compositores europeos, compositores nacionales. eh, y eso pasa de tradición en tradición. Vamos a tener música acústica para buen rato, durante muchos, muchos años. Maestro, y a propósito de la música electroacústica, ¿usted ya ha tenido algún contacto con este tipo de tecnologías? Sí, sí, sí. No, no soy muy bueno con la tecnología yo. Soy muy malo, muy impaciente. Como ya se habrán dado cuenta algunos de ustedes. Pero sí me gusta colaborar con gente que tiene recursos. He hecho un seminario en la Universidad de Quilmes, acá en Argentina, donde hay una carrera de música electrónica, y todos los alumnos escribieron obras para trompeta y electrónica. Fueron algunas muy interesantes, las toqué todas en un concierto, y ahora voy a volver a repetir ese seminario. Y me voy acercando, y también en el ensamble moderno he tenido la posibilidad de trabajar en forma electroacústica, ¿sí? Ah, genial. Esto de la electrónica nos abre más caminos, ¿no? Sí, Mucho más colores, mucho más timbres, y se puede hacer un montón con este tipo de cositas, ¿no? sin duda. Uy, hay un montón de obras muy buenas, electroacústicas, Claro, y creo que sí. todo esto comenzó desde di- por, por la música, por ahí estoy, no estoy seguro, por la música concreta, ¿verdad? Y sí, la música concreta fueron las primeras experimentaciones eh, con cintas y grabaciones, ¿no? Grabaciones. Eh, y después, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en las radios de Europa, Alemania y Francia, se empezó a experimentar con la música electrónica, que fue como un paso siguiente, ¿no? Década de 50. La música electrónica, y eso se fue desarrollando, se fue ampliando. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo eso se fue. Ujú. Así Sí. es. Bien, maestro. A ver, entonces usted relaciona lo clásico, lo contemporáneo y el jazz para sus composiciones. Es una propuesta muy, muy interesante. Eh, Vamos a hablar dentro de poco sobre el jazz. Cuéntenos su experiencia con el ensemble modern. Bueno, eh, podría estar horas hablando del ensamble modern, pero voy a mencionar muy poco ahora. Simplemente decir un detalle. El ensamble modern es una cooperativa. O sea, no es
organismo del Estado. Es una cooperativa. Los dueños son los músicos. Son entre 18 y 20 músicos, dependiendo del momento. Los músicos contratan a un manager y a una oficina de personas que trabajan organizando los conciertos y toda la logística. Entonces, los ingresos del grupo son por los conciertos que toca y los subsidios que pueda conseguir de los diferentes estamentos del Estado y privados. Pero el grupo es una cooperativa. Y eso hace que una vez al mes haya reuniones muy largas donde están todos los músicos tomando decisiones juntos. Y eso afecta muchísimo el funcionamiento y la ética de trabajo del grupo. Hace que no sea tan piramidal como, por ejemplo, el Ensemble Contemporain de París, que es completamente piramidal. Hay un jefe, un director, Boulez, y bueno, ahora ya no. Pero el hecho de que tenga esta estructura más horizontal y democrática, si se quiere, es impresionante lo que ha hecho para lo que influencia la manera de tocar del grupo y la manera de coexistir como un grupo de trabajo, ¿no? No sé si eso, solamente quiero deslizar ese punto. Uh-huh. No es fácil tener esa estructura hoy por hoy. Ellos empezaron en 1980, en el momento justo, donde se abría esa posibilidad. No había ningún ensamble full-time de música contemporánea en Alemania, 1980, y surgió en el momento justo. Y bueno, es increíble trabajar ahí. Son todos músicos de primer nivel. Los conciertos todos dan un 100%. Eso tiene que ver con esta cosa de que sos el dueño del grupo, ¿no? Todos, hay un sentido de identificación muy grande a la hora de tocar. Entonces, por más que haya muchas discusiones y mucha política durante la semana, a la hora de hacer música, todos dan un 100%. Y esa sensación de estar en un grupo donde todos dan lo máximo y arriesgan todo, es impagable. Es tener esa experiencia de tocar siempre con un grupo humano así, a la hora de hacer música. Creo que no es muy habitual eso en la mayoría de los organismos. Genial, maestro. Por eso es uno de los ensambles más prestigiosos del mundo. Todo el mundo hace música, ya no, digamos, no está pendiente de la técnica y todo eso, ¿no? Y pues vamos a ir un tema relacionado a eso. Una pregunta, mejor dicho, una recomendación. Antes de hacer esta preguntita, nos manda saludos el maestro Franco Carranza. Ah, bueno. Un gran saludo para él. Lo conocí en la Asociación Brasileña de Trompetistas hace 2 años y la pasamos muy bien juntos. Bueno, la verdad que él es un gran valor. Sí, ahí estaba también desarrollando un repertorio de música peruana. Sí, y muy buena. Tocó algunas obras excelentes en un concierto que hizo ahí en Brasil. Sí, es uno de nuestros máximos representantes en la trompeta actual en Perú. Si no me equivoco, en ese festival estaba Pacho Flores, estaba Juan Avendaño, todos los máximos de cada país. Así es. Era muy interesante porque además eran toda gente de Sudamérica o en todo caso España. No, Sudamérica, era de latinoamericanos. Y es la primera vez que veo un contexto de un festival en Sudamérica de bronces donde no haya invitados de Europa o Estados Unidos. Y creo que es interesante ese punto de inflexión, pensar que acá ya hay un nivel que permite hacer algo de esas características sin estar siempre mirando afuera. Debió de estar muy, pero muy chévere, como lo decimos aquí. Lastimosamente no pude ir a este festival realizado en Brasil. Pero bueno. Sí, es un problema que no había casi participantes de otros países que no fuera Brasil. Creo que tiene que ver con las distancias y también la situación económica actual. Tenemos saludos de Gianluca Di Stefano. Saludos, profe. Sí, Gianluca, bueno, qué bueno que estés ahí escuchando. Esto está siendo retransmitido por el Facebook. Bien, maestro, entonces vamos a ir por la siguiente pregunta. ¿Qué recomendaría a los jóvenes trompetistas para salir de la técnica?
Sí me entiende a qué me refiero, ¿no? O- Sí, sí. Y bueno, que escuchen, que se interesen por la música, no por la técnica. La técnica, digamos, es lo que nos permite hacer música. O sea, el objetivo es hacer música. Y si nos gusta la música, vamos a encontrar la manera de ir acercándonos. Entonces hay que estar siempre, me parece que lo importante es ser curioso y estar escuchando mucha música nueva, descubriendo, ser abierto a todo, cualquier estilo. Eh, Escuchar mucho y no solamente pensar en la trompeta. Yo creo que cuanto más nos enfocamos solamente en la trompeta, más nos volvemos tecnicistas y empezamos a consumir mitos, muchos mitos acerca de esto, ¿no? Y cuanto más pensamos en la música, ya empezamos a tener otra perspectiva y termina rindiendo mucho más. Y está ese hambre, uno tiene ese hambre por hacer música, hace que uno quiera hacer las cosas y termina llegando y encontrando y teniendo la motivación para desarrollar la técnica, porque si no, ¿para qué la hacemos? Técnica para hacer técnica, ¿quién quiere eso? No funciona. A mí, hay otra cuestión, no es solamente trabajando meticulosamente que uno desarrolla la técnica, también es animándose a tener ideas, a ideas fuertes que uno desarrolla técnica. O sea, un ejemplo que me daba Howard Snell era muy bueno. Cuando Wynton Marsalis, a los 20 años, está tocando una de esas frases increíbles, llena de notas, o Peter Evans, no es que él la pensó antes que iba a tocar o la estudió, se le ocurrió, se animó a tocar esa idea y salió por el instrumento, por el poder de convicción que él tiene, porque se animó a pensar eso. Porque la mayoría de nosotros, de la gente, no se anima a pensar eh, ciertas ideas, ¿no? Por pensar que son demasiado difíciles o algo. Entonces eso nos bloquea para desarrollarnos a nivel técnico también. No hay que olvidarse de eso. Entonces, cuanto más podamos desarrollar nuestra imaginación y tener ideas muy ambiciosas a nivel musical, y eso solamente lo hacemos metiéndonos en la música, es solamente así que realmente podemos desarrollar nuestra técnica a un nivel alto. Genial. En una entrevista o en un diálogo con el maestro Matías Nieva, que le hace como, si no me recuerdo, cómo hacer música, ¿no? Usted menciona dos aspectos, ¿no? Usted menciona conectar con la sensación al tocar, buscando la facilidad, y el objetivo sonoro, que suene y se sienta. ¿Podría Sí. explicarnos un poquito de cómo logra hacer música? De repente, detallando lo que quiso decir, con conectar con sensaciones de tocar y, bueno, el objetivo Y sonoro. yo creo que son dos faros para que nosotros tenemos dos objetivos, dos faros. Eh, Uno es la sensación que tenemos, estamos buscando una cierta sensación. Lo mismo que hablabas antes de la música contemporánea, del mundo de los sueños, de las sensaciones, la imaginación. La imaginación y la sensación. Bueno, y el otro es el sonido. Queremos un cierto sonido, apuntar a eso, refinar nuestro objetivo sonoro y refinar las sensaciones que vamos teniendo a la medida que vamos buscando esos sonidos. El problema es que estamos muy separados de la sensación en general, en nuestra formación. Nuestra formación occidental nos separa, nos segmenta y generalmente no trabajamos la sensación corporal. Eh, Pensamos que es todo en base a la cabeza, ¿no? Que si yo hago esto va a pasar esto, dos más dos. Y la verdad, la realidad es que es mucho más complejo y mucho más sutil lo que está pasando cuando nosotros tocamos. Por eso es muy importante conectarse con la sensación de facilidad. Yo tuve la gran suerte de tener un profesor, Rafael Morelli, que fue el que me ayudó a partir de los 18, 19 años a recuperar esa sensación de facilidad y relajación a la hora de tocar y refinar ciertas sensaciones que acompañadas con otros imaginarios de sonido fueron los dos faros que me permitieron desarrollar esa habilidad para tocar, que podríamos llamar técnica, ¿no? La facilidad de ejecución. Yo prefiero la palabra facilidad de ejecución, me gusta más que técnica, porque técnica suena muy técnico. Otra vez empezamos a separar todo en compartimentos y empezamos a complicar demasiado el asunto. Eh, es encontrar una manera más holística, más integral, donde está la sensación y el sonido, lo que nos permite avanzar. Esa es por lo menos la filosofía mía
que fui desarrollando, mi manera de verlo. Interesante, maestro. Eh, ¿Usted practica alguna meditación o preparación mental para su rutina? No, me parece muy interesante el tema de la meditación. Conozco músicos, trompetistas que lo hacen y con algunos de ellos muy buen resultado, especialmente con el tema de la ansiedad o de los nervios que puede ayudar mucho en esa área. Yo no lo hago personalmente, la ansiedad, soy demasiado ansioso. La meditación me cuesta mucho calmarme para poder hacerlo, pero podría ser algo para desarrollar en el futuro para mí. Pero sí trato de hacer a veces algún acondicionamiento corporal, alguna rutina. Muchas veces trato de hacerlo relacionado con la yoga o otras disciplinas que tienen que ver con esto de la conciencia corporal. Esto sí lo trato de hacer lo más posible. Genial, Y maestro. con el paso de los años, cuanto más viejo me pongo, más necesito salir a correr también, hacer alguna cuestión aeróbica. Ok, maestro. Eh, ¿Qué otros instrumentos le gusta escuchar? Pero que no sean trompeta. O sea, Sí, a mí me gusta, sí, me encanta el saxofón, especialmente de jazz, los diferentes intérpretes de saxofón, Charlie Parker, John Coltrane, Dexter Gordon, gente que amo. El piano, todos los instrumentos me gustan, el clarinete me gusta mucho. Creo que uno puede aprender mucho como trompetista escuchando y observando buenos intérpretes de otros instrumentos. Tal vez aprende más que observando y escuchando trompetistas, porque desarrolla la imaginación de otra manera. El tratar de conectar con ese sonido de otro instrumento y trasplantarlo de alguna manera a la trompeta es un ejercicio excelente, buenísimo. Se puede aprender muchísimo del legato de un clarinete o del sonido del corno y tratar de volcarlo después en la trompeta. Así que a mí me gustan casi todos los instrumentos y me intereso mucho por prestarles mucha atención. ¿Sí? ok, maestro. Eh, ¿Usted hace la misma rutina diario o varía? La voy variando. A veces me queda un tiempo con ciertos ejercicios, ciertas actividades, después los voy variando. Es una cosa que con el tiempo se va modificando un poco, Ujú. pero siempre hay como un mismo tronco, ¿no? Hay como una filosofía, una línea de trabajo desde la cual uno parte y no es que hago cosas completamente diferentes. Con el paso de los años, para mí, se ha vuelto muy importante el concepto de que la flexibilidad, ante todo, estar flexible, una buena emisión flexible, y un poquito de trabajo sobre la articulación también. Y después lo que a mí me mantiene en buen estado es hacer estudios melódicos, tanto sean líricos como de articulación, ¿no? Charlier y Arban son para mí los dos métodos, especialmente el Arban, son como los métodos que tienen que estar, o sea, ahí está todo, es como la Biblia el Arban, porque están estos estudios los característicos o las variaciones, donde se integra todos los aspectos, digamos, de la técnica en un contexto musical. Genial, maestro. Entonces, estudios melódicos muy importantes para mí, creo que es algo que en una sabiduría de los viejos maestros, era que había que integrar la técnica con la música. Y eso se perdió de vista en la metodología posterior. Y se empezó a volver muy esquemático la parte técnica. Y ahí es donde caemos en la trampa, la mayoría de los bronces caen en la trampa de la técnica. Bien, maestro. Ahora pasemos al tema del jazz. ¿Por qué el jazz? ¿Por qué se inclinó hacia el jazz? ¿Qué es lo que le llamó la atención? Bueno, fue una cosa familiar, porque como explicaba antes, mi padre era un músico de jazz y yo de muy chiquito escuchaba jazz. Entonces ya de chiquito, a los 12, 13 años, iba silbando por la calle, caminando, silbando solos de bebop, improvisando por la calle, pensando en una melódica tipo Clifford Brown, ¿no? Trompetista. Eh, o sea que fue como una pasión que me cautivó escuchar a Louis Armstrong de muy chiquito, ¿no? O sea, Creo que me usted escuchaba a Dizzy Gillespie, sí, a Chet Baker, sí. como Miles se... Davis, Chet Baker, Kenny Dorham, Clifford Brown, Freddie Hubbard, Booker Little. Hay tantos.
es inagotable. Eh, Creo que me influenció mucho el lenguaje del bebop, pero creo que me influenciaron más aún los saxofonistas, John Coltrane, Charlie Parker, Dexter Gordon, Hank Mobley, ese tipo de lenguaje del bebop, más hecho por saxofonistas que estaban un poquito más desarrollados que los trompetistas en general. Qué interesante. La trompeta suele caer en formulismo muy fácilmente, formulismos que van bien con los dedos. Los saxofonistas suelen pensar más realmente en discurso musical. Entonces siempre me cautivaron un poquito más los saxofonistas de jazz que los trompetistas, aunque hay trompetistas increíbles, ¿no? Sí, sí. Ahí tenemos pues a los actores, ¿no? Como Wynton Marsalis, Arturo Sí, Sandoval, entre otros, ¿no? Wynton Marsalis fue alguien que me influenció muchísimo porque yo de chico aparecían los discos del Haydn, el Hummel de Wynton Marsalis, y aparecían discos de jazz también. Yo veía que él integraba las dos cosas, podía hacer las dos, que era un poco mis dos pasiones también, entonces veía que era posible, porque también está el mito de que no se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Siempre a uno lo quieren limitar en la vida, y mucha gente transmite esos temores a sus alumnos, pero ahí estaba la prueba viviente de que se podía. Si bien él después eligió el camino del jazz, ¿no? Porque estaba a un nivel muy exigente, no era posible para él seguir esa carrera clásica, pero sí era posible tener esa destreza con el instrumento, y yo creo que él abrió los recursos expresivos, y fue como un antes y después de la trompeta, Wynton Marsalis, como que se evidenció que había cuestiones expresivas que podían salir directamente por el instrumento que antes no existían directamente. Fue muy, Genial, muy importante en lo que es las posibilidades que conocemos hoy por hoy con la trompeta. genial. Eh, entonces, ¿quién enseñó la teoría y a tocar jazz? Bueno, yo no aprendí jazz de una manera en una escuela, en una universidad, sino que iba aprendiendo música con este compositor, Marcelo Perticone, y iba relacionando con la armonía de jazz también, porque él también me explicaba un poquito la armonía de jazz. Pero no lo estudié formalmente, sino que lo hacía de oído. Yo aprendí jazz escuchando y buscando los recursos del bebop, ¿no? De hilvanar, de conectar las frases, no a través de escalas y acordes, sino a través de melodías, de variaciones y de escuchar, tocar lo que uno escuchaba. Realmente fue mucho más lo que escuché que lo que practiqué. Y con los años, muchos años después, lo fui volcando a través del instrumento. Al principio lo hice con el piano, lo hacía solamente con el piano y lo acompañaba a mi padre. Y muchos años después empecé a tocar yo. Pero estaban las melodías, creo que ya en la cabeza, yo las sentía, las cantaba. No fue necesario tener que aprenderlo de una manera muy, muy teórica, muy sistemática. Mm. Por suerte. Sí, en mi caso aún estoy, digamos, teniendo un martirio con el aprendizaje del jazz. Eh, Es un lenguaje que no es tan fácil de absorber si uno no lo mamó como un lenguaje. Porque realmente, si uno no lo incorporó como aprende un idioma desde chico, entonces tiene que dedicarle muchísimo tiempo para que se vayan incorporando, ir aprendiendo de alguna manera ese lenguaje, esos recursos. Porque realmente es muy sutil, no es nada sencillo. Y no tiene que ver con simples cuestiones de escalas y acordes. Tiene mucho que ver con otras cosas, mucho más sutiles. los músicos jazzistas, eh, ellos, eh, digamos que no estaban así pendientes de la teoría, no estaban pendientes digamos, de pensar en lo que van a improvisar. Digamos que lo que usted dice tiene mucha razón con lo que queremos hacer. El escuchar, el practicar el lenguaje, ¿no? Y ya tener listo, como decir, es un poco complicado explicar el hacer música jazz. Bueno,
tener listo los ideales, lo que a uno le gusta. ¿A qué me quiero referir? Es que Charlie Parker, los músicos que comenzaron esta música popular, eran tremendos. Ellos no pensaban qué hacer al momento de practicar. Por ahí escuché, haciendo un paréntesis, que un día Charlie Parker fue humillado porque no podía tocar un tema porque no sabía transportar. Y este señor se cerró mucho tiempo en su casa practicando ese mismo tema en todas las tonalidades, y no solamente ese tema, sino todos los temas que estaban en ese momento. Y con tener bastante música, con tener bastante de esta dosis, el hombre pues fue uno de los pioneros y mejores saxofonistas en el jazz, ¿no es cierto? Entonces, Claro. el santo remedio, ¿usted cree que es el escuchar y el practicar el Sí, jazz es escuchar muchísimo sin tener que y recurrir a la teoría? Así como sí, usted lo hizo. yo creo que la teoría tampoco la quiero dejar completamente fuera, porque puede ser útil. También a veces el tener ciertos conocimientos teóricos puede ayudar a complementar todo lo que uno está escuchando. O sea, sirve para complementar y le termina de dar forma a algunas cosas. O sea, tampoco hoy por hoy yo no estaría en contra de tener conocimientos teóricos a la hora de hacer jazz. Creo que era un genio, ¿no? Charlie Parker era un genio. Y había músicos increíbles que tenían un poder de convicción increíble sin saber mucha teoría. Pero algunos de ellos ya empezaban a manejar algo de teoría. Dizzy Gillespie, Thelonious Monk. No es que no supieran nada. Miles Davis sabían algunas cuestiones. Eh, por ahí, no todo el mundo tiene el talento de Chet Baker, ¿no? Entonces, por ahí está bien tener hoy por hoy algunos conocimientos teóricos, pero siempre tiene que estar recostado sobre la búsqueda de tocar lo que uno escucha. Eh, y tampoco creo que necesariamente hoy uno tenga que tocar igual que Charlie Parker o tocar el bebop perfectamente. Uno también puede encontrar a través de la improvisación la manera de canalizar diferentes influencias que tiene dentro de uno, que por ahí son diferentes, o que no tenemos la misma socialización nosotros que aquellas personas en Harlem o en New Orleans hace 50, 60 años atrás. Tenemos otra socialización, venimos de otro lugar y tenemos otro entorno, no estamos rodeados de las mismas cosas, entonces no podemos pretender ser iguales a ellos, ni mejores ni peores, simplemente utilizar lo que nos pueda servir de eso para aprender, pero después encontrar un camino propio en cuanto a lo que ofrecemos musicalmente. Sí, sí, solo me atreví a preguntarle esto. fue, fue algo que quise hacerlo, sí o sí. El hecho de estar ahí dándole, escuchando, claro, los antiguos así lo hacían. Ahora, claro, ahora la música ha evolucionado en el popular, en lo clásico, y Y, ahora y tenemos... Pepe, también hay otra cuestión. En esa época había mucho más música en vivo, muchos bares y no había música electrónica. Entonces, o mucha de esas. Los músicos tocaban mucho más en vivo y tenían la posibilidad de practicar en el escenario todo el tiempo. Hoy no es el caso, no hay tantas posibilidades de tocar en vivo. Entonces, en parte del aprendizaje hay que hacerlo en casa solo. Entonces, necesitamos algunas ayudas o algunas maneras de acercarnos ya que no tenemos esa posibilidad de estar constantemente en vivo con mentores, ¿no? Tocando y aprendiendo en el escenario. Eso, por eso es que ahora para cualquiera que quiera aprender el jazz, de repente es un poco difícil, ya que Ah, estos señores tenían contacto y vivían con la música, se puede decir diario, los 7 días de la semana, todos los tenían eso y años. tenían una manera de enunciar en la población afroamericana, ¿no? Una manera de decir, de hablar, de socializar, es una socialización también, que hace que sea mucho más natural el discurso, porque ellos lo crearon el discurso, ¿no? De alguna manera. Entonces, para nosotros es más artificial
y más difícil acceder a esa forma de fraseo. Por eso creo que en última instancia nuestro objetivo no tiene que ser tocar igual a ellos. Servirnos, que sean maestros, pero ir encontrando también paralelamente algo propio, ¿no? Para meter dentro de la música. Es lo que hablábamos de la música contemporánea, que hay tantos individuos y tantos compositores y formas diferentes de vivir en el mundo y de pensar el arte. Y lo bueno que hay que celebrar lo que hay que celebrar son esas diferencias, justamente, esas singularidades en los discursos. Porque con el jazz ha pasado lo mismo que con la música clásica, se empiezan a estandarizar las cosas y todo el mundo quiere tocar igual que, ¿no? Se empieza a estudiar que todos empiezan a copiar a este o al otro. Y para mí ese no es el camino, ¿no? Es un problema de la educación y cómo funciona nuestra sociedad moderna. Se estandariza todo. Sí, ahora el jazz lo tenemos que aprender en escuelas, en academias, en universidades. Sí, pero podemos evitar de alguna manera esa estandarización. Hay que luchar un poco contra esa educación misma, que está buena, aprovechar lo bueno que tiene, pero tratar de luchar un poco contra lo que en mi opinión no es bueno. Y lo mismo pasa con la formación clásica. Hay mucho de bueno en toda la cuestión académica que podemos hacer, pero también hay que prestar atención a algunas cosas, a algunas trampas. Y con respecto a, a esta socialización, bueno, hablando de tecnologías, ¿usted emplea algunas cuando practica? Es decir, emplea de repente al momento de componer la tecnología, o al momento de grabarse tecnología. Sí, muy poco. Ahora estoy usando el Sibelius, un programa para escritura musical, porque es muy útil, puedo copiar y pegar, pero yo hasta hace poco trabajaba todo a mano. Uh-huh. Ahora sí aprendí a usar el Sibelius y es útil. Pero también hay una tentación no muy buena de parte de la tecnología, que nos da demasiado. Hace que uno quiera escuchar siempre el playback de lo que escribió, en lugar de usar la imaginación. Y me parece que hay que tener cuidado con la utilización de la tecnología. También para estudiar. Tantos juguetes que tenemos para la trompeta. Al final de cuentas, estamos solos con el instrumento, como en la época de piedra. Tenemos que aprender a convivir con nuestra soledad y el instrumento y un pedazo de metal. Y no hay ningún artefacto tecnológico que nos pueda suplir el trabajo que tenemos que hacer solos. El tedioso trabajo y paciente trabajo de regar la plantita, ¿no? De estar en contacto con lo más puro y menos complejo. Con la trompeta yo uso que es un metrónomo, afinador a veces, pero no mucho. Me parece que hay que tener cuidado que no se transformen en muletas estos artefactos electrónicos, como por ejemplo el afinador. Tener cuidado porque uno empieza a depender del artefacto y no desarrollar el oído. Sí. Y no hay nada que me moleste tanto como el que está todo el tiempo con un afinador aquí. Sí. Sí. La pregunta aquí quizás no fue muy explícita, pero está bien estas recomendaciones que nos da el maestro. La pregunta era enfocada si es que de repente al momento de estudiar la trompeta busca sonidos nuevos con la tecnología. Bueno, hablando de electroacústica, ¿no? No, porque como dije antes, yo soy muy malo con la tecnología. Entonces yo no los estoy buscando. Los busco a través de lo acústico. Experimento con el instrumento. Y a veces me sirvo de la influencia de la tecnología. La influencia de la electrónica me despierta ideas, me despierta la imaginación para probar sonidos. Entonces por ahí uno encuentra sonidos que parecen electrónicos, pero son acústicos. Pero eso porque existió la tecnología. Es interesante ese proceso. O sea, me puede servir como influencia, pero yo no experimento directamente con la tecnología, porque me parece que lo mío es realmente refinar las posibilidades acústicas del instrumento. Eso es donde yo creo que he puesto las energías de mi investigación, en ese campo. Hay otra gente que se lleva mejor con la tecnología y que experimenta por el lado de las nuevas tecnologías y me parece buenísimo.
pero uno no puede hacer todo. Yo tengo que elegir qué es lo que me es afín a mí. Y a mí no me es muy afín la búsqueda tecnológica en sí. Sí me gusta colaborar con compositores que trabajan, o con otros músicos que sí trabajan con la tecnología. Genial, maestro. Bien, queridos espectadores, hoy día estamos con el maestro Valentín Garbié, desde Argentina, uno de los mejores trompetistas y compositores contemporáneos. Vamos ingresando a la parte final de esta entrevista, bien haciéndole las siguientes preguntas. Maestro, ¿cuáles son sus objetivos o metas para el futuro? Bueno, mis metas para el futuro es seguir disfrutando de la aventura musical. O sea, seguir desarrollando esta beta donde yo estoy empezando a integrar más. Cada vez toco menos música contemporánea, pero cada vez toco más música propia. Y cada vez estoy tocando más música improvisada, pero menos jazz tradicional. Es como que voy buscando cada vez más ese camino propio, que es la música que me sale a mí. Y estoy logrando ir en esa dirección. También me gusta mucho hacer proyectos colaborativos y dirigir proyectos colaborativos musicales con otra gente. Eh, y me interesa mucho también la educación, dar clases y demás. Es otro terreno que sigo interesado en desarrollar en el futuro. Así que va un poco por ahí, por la búsqueda de tocar, de componer, de hacer música, que para mí es todo eso. Mi actividad musical no es solamente tocar, es a veces dirigir, es componer, es coachear, es enseñar. Todo es parte de una misma cosa. Y Sí, seguir en eso. No sé, que yo creo, espero que me vaya deparando sorpresas, que no sé qué van a ser el sí, futuro. eso es lo, lo correcto que tiene que hacer todo músico, estar en todas, ser compositor, ser arreglista, ser profesor, ser coach, eh, bueno, de todo, hasta inclusive hay que saber cocinar, hay que saber un poco de mecánica, ¿no? De Tal todo, cual, de tal todo. cual. Hacer trámites, hacer mecánica, un poco de todo. Y no alcanza la vida para hacer todo, pero es un viaje fascinante. Uno va haciendo lo que puede, cada vez alcanzando mayores cosas, ¿no? Eh, es eso, no aspiro a una cosa desmedida, sino que me siga sorprendiendo y la vida y seguir teniendo curiosidad. Por, y también tocar con gente, estar con otros, charlando con vos o haciendo música con otros. Eso es lo más lindo que tiene esto y por eso lo hacemos. Genial, maestro. Ese diálogo que podemos hacer, esa comunicación que no necesariamente es verbal, sino que es musical. Eso es fascinante, ¿o no? Así es. Bien, acaba la penúltima pregunta. Es un poco, digamos, es un poco fregada, hablando en términos, en términos grosos. ¿Qué es lo que cambiaría en la sociedad y qué recomendaría? Uf, es enorme la pregunta. No, a mí, yo lo que digo, esta pandemia nos ha puesto a todos en una situación muy particular, ¿no? Estamos todos encerrados. Yo lo que quisiera es que la nueva normalidad, la que viene después, no sea como la vieja normalidad. O sea, a mí no me interesa volver a que esto termine y que sea todo como antes. Cuando escucho esos discursos, tiemblo, porque me parece que el mundo no iba muy bien. Hay muchas cosas que no estaban muy bien antes de esto. Esto es una tragedia en muchos aspectos, pero también esta interrupción nos da la posibilidad, de alguna manera, como vos dijiste también, de establecer nuevos vínculos y de pensar nuevas potencialidades, nuevas maneras, cómo uno quiere relacionarse en el futuro con el planeta y con el mundo, con la sociedad. Y ojalá podamos salir de esto de otra manera y que haya algunos cambios en ese sentido. O sea, claramente el mundo para mí no iba a un buen puerto como estaba antes. Entonces, que esta interrupción sirva para que todos es un momento más de introspección y de reflexión, no para ponernos como locos a consumir más conocimientos y cosas, sino realmente dejar espacio a que fluyan un poco las ideas dentro de uno. Es lo que más puedo decir. Genial, maestro. Bien, muchas gracias a todos los que nos han seguido en las redes. Eh, Muchas gracias al maestro por su tiempo. Gracias por estar en este pequeño espacio de las páginas, bueno, de las redes sociales Trompetitas de Perú.
Y pues terminamos la entrevista con esta última pregunta. ¿Qué le diría a los músicos que recién empiezan? Los que recién empiezan, yo les diría que piensen que disfruten de esto, porque tienen la suerte de estar haciendo música. Porque hablando de cómo está el mundo y demás, es uno de los mejores lugares donde estar. El lugar de hacer música es una manera de salirse de todas las porquerías, digamos, que están pasando y meterse en otro viaje mucho más profundo. Entonces, disfrútenlo, aprovechenlo, saquen el jugo y si se van a tocar la trompeta, no se dediquen solamente a tocar la trompeta. Traten de formarse a nivel musical lo más ampliamente posible. Les puedo asegurar que les conviene, desde todo punto de vista, desarrollarse musicalmente de una manera más integral, más amplia, que solamente en la trompeta. Ese sería el mensaje para los trompetistas y los músicos en general. Y que no lo hagan para ganar dinero. Si lo quieren hacer para ganar dinero, mejor elijan otra cosa. Háganlo si realmente dedíquense a esto en el futuro, si realmente tienen una pasión por la música. Eso tiene que alcanzar. Muchas gracias, maestro, por sus recomendaciones, por su mensaje. Y pues, los que quieran contactarse con el maestro, pueden hacerlo a través de su Facebook. De Facebook Messenger, pueden mandarme un Messenger o me pueden mandar un email también, si quieren. valentingarbi@yahoo.com. Genial, maestro. Entonces, muchísimas gracias una vez más por este pequeño diálogo. Estaba muy interesante hablar de la música contemporánea, hablar un poco del jazz, hablar un poco sobre su vida. Es un orgullo para Argentina tenerlo como trompetista, uno de los mejores. Pues una vez más, darle pues muchas bendiciones y pues quizás en una próxima oportunidad, cuando ya tengamos algunos añitos más, contar nuestras nuevas experiencias, contar las cosas que van a acontecer próximamente, ¿no? Tal vez bueno, lo que usted dice después de la pandemia, ojalá pase, sea igual o sea distinto. contar sí, ojalá cosas. no sea igual, ojalá sea mejor. Y para mí también, Pepe, un gran placer conocerte y charlar contigo y conocer a más trompetistas peruanos, que realmente he estado ya 3 veces en contacto con ustedes y ha sido realmente fascinante empezar a conocerlos. Y les deseo todo lo mejor y muchas gracias por el interés también en escucharme hablar tanto. Así que estamos en contacto y los que quieran contactarse conmigo por lo que sea, pueden hacerlo, obviamente. Y bueno, seguimos ahí en contacto. Gracias, maestro. Hacer la aclaración de que el maestro es experto en lo que es piezas contemporáneas. El maestro me dio muchas recomendaciones para tocar la sonatina de Gense. El maestro tiene una buena versión. También en otra clase maestra que se realizó en la página A Trompetada con nuestros amigos de Brasil, él explicó algunas cosas sobre la obra, la secuencia 10 de Berio, que estaba re interesante, muy interesante. Así que los trompetistas que deseen tomar clases o tener una asesoría con el maestro en música contemporánea y el jazz también, está el maestro a sus servicios. Bien, esto ha sido todo, maestro. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores de Facebook, de Instagram, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Nos despedimos con este tema: 2 cornetas para Valentín Garbi. Bueno, un abrazo, saludos a todos. A ver, dos cornetos. Cornetos. 2 cornetos para Valentín. Muchas gracias, maestro, y buenas noches a todos. Chao, chao.